Bienvenidos a la segunda ponencia CFC de esta octava edición ya del Congreso de Ciencia Sanitaria. Muchas gracias a todos por inscribiros, por asistir y esperemos que disfrutéis, los que repetís, disfrutéis tanto como años anteriores de este bonito congreso, y a los que os habéis inscrito por primera vez, pues que aprendáis un montón y que os guste tanto, que os pase como nosotros, que queremos seguir repitiendo siempre de congreso en congreso. Para esta segunda ponencia del día de hoy tenemos con nosotros a Natalia Latorre Sarabia, que es terapeuta ocupacional, graduada por la Universidad de Murcia, la Universidad Católica de Murcia. Ha hecho diversos másteres de educación para integración de personas mayores, niños y personas con exclusión social, en neurorehabilitación, en atención temprana, dirección y gestión de centros de mayores. Además, ha sido docente de diversos cursos desde el año 2006 hasta este último año, 2024-2025, que ha sido parte del personal docente del grado de terapia ocupacional en la Universidad de Murcia, y además tiene una amplia experiencia laboral en diferentes ámbitos, como son centros ocupacionales, residencias, centros de atención temprana, de atención psicosocial, por lo que es un honor poder contar con Natalia en el día de hoy para hacer una ponencia titulada Autonomía en personas mayores con baja visión. Así que bienvenida, Natalia, y todo tuyo. Bueno, pues muchísimas gracias. Lo primero, agradecer al comité organizador del Congreso, en especial a Pablo, que es el que se puso en contacto conmigo. Y lo que quería decir, que espero que os guste, sobre todo que participéis. De verdad, si tenéis que participar a través del chat o si tenéis que pedir la palabra, como sea, que por favor que participéis, porque la verdad que la ponencia la he hecho de manera que sea interactiva, que podamos comentar, que podamos hablar, que podamos ver qué situaciones nos podemos encontrar a lo largo del día a día, de cómo incluso al principio, digo, es que esto va a ser un poco destripar la historia por el final. Voy a empezar que por el final voy a hacer algunas preguntas y sobre todo voy a poner de primera un caso práctico. ¿Y qué pretendo con el caso práctico? Que participéis, ya sea con el chat, ya sea hablando, de que vuestra opinión personal y profesional sobre el caso y cómo debéis actuar con la persona en cuestión, ¿vale? Para luego ver, cuando yo ya comparta pantalla, veáis las diapositivas, iré explicando poco a poco, pararé, dejaré de compartir la pantalla, me conectaré con vosotros para que podamos ir conectando. Porque hacer una plataforma online es un poco así más impersonal, no como cuando estás en directo, que ves las caras, que ves a las personas, que ves de una manera o de otra. Aquí me tengo que guiar por lo que vais comentando, ¿vale? El tema de trabajar con la baja visión o con problemas, más que con baja visión también, con problemas de visión, es a raíz de con una compañera que es osteometrista y hace rehabilitación visual, y veíamos cómo las dificultades que se van presentando en la vida cotidiana y cómo podemos ir solventándolas o cómo influye en nosotros, en nuestro día a día y sobre todo en las personas mayores. Claro, porque hablamos de la persona mayor, del envejecimiento saludable, del envejecimiento positivo, pero realmente no vemos cómo se desenvuelve la persona en el entorno. Porque ya no sería solamente la transición a esa etapa, sino también cómo vamos evolucionando y cómo lo vamos gestionando. Porque, claro, el día a día van surgiendo muchas cuestiones y ya relacionadas con la salud, relacionadas también a nivel social y a nivel emocional y a nivel sensorial. Entonces, claro, todo eso influye en nuestra vida cotidiana. Y entonces, nuestros sentidos también son parte activa y son parte fundamental en ese funcionamiento. Porque voy a empezar a compartir pantalla, ¿vale? Con la diapositiva
pondré una diapositiva, dejaré de compartir pantalla y entonces os preguntaré, ¿vale? Y si podéis me vais contestando en el chat, si podéis hacerlo no tenéis que pedirme la palabra, con el micro y así vamos hablando, ¿vale? Si os parece, pues voy a empezar a compartir pantalla. Voy a intentar hacerlo lo más claro posible, intentar hacerlo lo más breve posible, sobre todo por si al final queréis que hagamos un resumen, queréis que hagamos un enfoque global de cómo lo vemos, de cómo nos va a poder servir para nuestro día a día, lo que estos conocimientos, estas pinceladas, porque realmente en una hora y o incluso menos de una hora, porque al final entre unas cosas y otras se va la hora, que podamos ver que nuestro campo de actuación o nuestro día a día o con personas que nosotros podamos aplicarlo, si los conceptos que hemos aprendido o la visión que tenemos entre todos, podemos llevarlo a la práctica. Bueno, pues entonces voy a compartir pantalla. Aquí está. Autonomía en personas mayores con baja visión. Lo que he dicho, ya no solamente el tema de la baja visión, sino los con problemas de visión que muchas veces nos llevan a la discapacidad, aunque lo que no queremos es que llegue a ese punto. Por eso nos encontramos aquí y nos ponemos como centro de ver a la persona. Y aquí pregunto yo, ¿qué quiero decir con esto de veo? Me gustaría saber cuántas personas que están asistiendo a este congreso o que están participando de él tienen problemas de visión. ¿Vale? Me vais diciendo para ver una media de que si el 80%, el 50% o quizás un 20% somos los que tenemos problemas de visión. ¿Vale? Voy a dejar de compartir. Que si no se va. Voy a dejar de compartir, ¿vale? La pantalla y vamos a comentarlo. Ya estoy viendo que yo, presbicia, muy bien. Yo tenía, pero ya no. Yo también. Miopía magna, que es la miopía magna, que es más de 6 dioptrías en cada ojo. También presbicia, abundando la presbicia. Yo, miopía, muy bien. Pues creo que la mayoría, por lo que estoy leyendo, la mayoría tenemos esos problemas de visión. Y ahora quiero plantearos yo una cuestión. ¿Vale? Yo voy leyéndole en los comentarios. ¿De qué manera? Degeneración macular miópica. Muy bien, vale. De eso también lo de la degeneración macular es una de las cosas que vamos a ver, de la presbicia también. Vamos a ver presbicia también, que la vamos a ir viendo, de cómo lo vamos a ir enfocando. Y me gustaría a mí saber cómo nos influye ese problema de visión en nuestra vida cotidiana. ¿Cómo nos influye? Por ejemplo, si ahora mismo a uno de vosotros, si el que lleve gafas, que lleve lentes, se quita esa lente, o las personas que antes no tenían ese problema de visión y ahora lo tienen, ¿cómo les cambia la vida? ¿Qué es lo que pasa cuando no desprendimiento vidrio de repetición? ¿Vale? Por eso, en esos problemas que no han sido a lo mejor de siempre, aunque la miopía magna hay quien la tiene desde la infancia, hay otros que le pilla en la edad adulta, y hay otros que en la etapa del anciano, que limita mucho en el día a día. Claro, porque nosotros tenemos ese apoyo de con esas lentes o incluso una intervención quirúrgica que encontramos ese apoyo visual, esa mejoría, ¿vale? Que nos hace no tener esa limitación. Y el ojo seco, severo, todo junto limita bastante. Sin gafas no podría hacer nada, literalmente. Exacto. Porque yo en mi caso, por ejemplo, yo tengo una miopía, que tengo casi 6 dioptrías de miopía,
Claro, yo cuando me quito las gafas, realmente mi vida es que está borrosa. Entonces, claro, tú ves el entorno, pero lo ves de manera borrosa. No puedes enfocar bien, no te puedes desplazar bien, no te puedes mover por ese entorno y entonces te está limitando mucho. Pues entonces esto lo trasladamos a la persona mayor, que se suman otras patologías, en muchos casos, por ejemplo, las limitaciones físicas, limitaciones auditivas, o que se encuentren con limitaciones sociales, por ejemplo, que vivan solas, ¿no? Entonces, ese problema de visión, esa falta de ese sentido, ¿qué le puede llegar a hacer? Voy a volver a compartir pantalla. Vamos a ello. Y ahora yo quería preguntaros, vamos a parar un momento y os voy a plantear esta pregunta de qué hago si mi mundo se apaga. ¿Qué pasaría? Que yo ahora quiero que vamos a reflexionar un poco sobre si de repente mi mundo se queda negro. Pensar, situar, cerrar los ojos, vamos a situarnos en la habitación donde estamos y si seríamos capaces de desenvolvernos por esa habitación reconociendo y recordando dónde está cada uno de los obstáculos, cada uno de los objetos que a mí me hace falta y qué sensación podríamos llegar a tener de respecto a eso. Es decir, yo hoy me muevo por mi casa, sé dónde están las cosas, dónde está, pero mañana me levanto y mi mundo se ha apagado. Estoy completamente en negro. Entonces, que no ha sido una cosa progresiva, aunque ahora vamos a hablar de progresión, que en el caso, pero yo que sí que quería plantear que cómo sería si mi mundo se apagara por completo. ¿Vale? Voy a dejar de compartir pantalla y quiero, venga, voy a ver, sé dónde están las cosas, pero estaría muy perdida. Así de la noche a la mañana no creo que funcionara bien. ¿Qué ansiedad me daría? Muy bien. ¿Qué agobio? ¿Qué sensación de estar expuesta? Muy bien. Genera mucha inseguridad. Perfecto. Esa sensación de angustia. Exacto. Creo que entraría en pánico. De inseguridad. Exacto. Muy bien. Pues se acaba tu vida tal y como la conoces actualmente. Vulnerabilidad absoluta. Qué espanto. Muchísima inseguridad y angustia. La palabra que se más está repitiendo es la palabra angustia. Ansiedad y miedo a las caídas. Ahí. Tendrás que aprender a vivir de otra manera. Muy bien. Ahí. Esa sería otra de las cuestiones que las que tendremos que meternos y tenemos que indagar, ¿vale? Para ver cómo podríamos hacerlo. No sé si será capaz de desenvolverme, no puedo disfrutar de las cosas bonitas que nos da la vida. Ser muy triste y con mucho miedo. Entonces, yo os planteo ahora otra pregunta. ¿El mundo se nos acaba de apagar? ¿No? Como el apagón que tuvimos, que fue un apagón tecnológico también, pero pensar, esas personas con baja visión que estuvieron esa hora, que encima cuando oscurece, también la visión, yo por ejemplo, a mí como miope, a mí me pasa, cuando va oscureciendo tengo más dificultades de reconocer el entorno, de reconocer los objetos, del espacio. Entonces, cuando hablamos que esas personas con baja visión, el día del apagón, cuando su mundo se terminó de apagar, que la situación en la que se encontraron sí que se solventó al día siguiente, pero esa hora, aparte quitando las personas que tenían una patología respiratoria, que eso ya es otro tema. Dice, acaba elaborando estrategias de reconocimiento de entorno, pero al principio es complicado. Exacto. Porque claro, al principio, porque no hablamos de una preparación, yo estoy hablando de que tú esta noche estás bien y mañana te levantas así. Entonces, claro, tu cerebro no se ha podido adaptar a la situación. Claro, recuerda dónde está tu casa, recuerda el miedo de estar solo, muy bien. A través del tacto vas a ir notando, vas a ir palpando,
vais reconociendo dónde está la puerta, dónde está esto, quizás dónde está el teléfono. Si muchas veces nos entra angustia cuando no encontramos el teléfono. ¿Y qué hacemos? Siempre decimos a alguien, llámame que no lo encuentro. ¿Por qué? Porque tenemos que compensar con otro sentido, en este caso con el oído, para poder encontrar el teléfono. Y tenemos la vista bien. Pero ¿y la angustia que nos entra por no encontrar el teléfono? Pues imaginaros esa situación de esas personas con baja visión o con problemas de visión, que se apagó todo, que no tuvieran ese apoyo de esa luz para poder desplazarse en el entorno. Cuántas situaciones de riesgo, de ansiedad, de miedo, muchos directamente cuando empezaría a oscurecer, quizás se acostarían y decidieron pasar la noche en la cama para no tener ninguna dificultad en el entorno, de claro, no podían comunicarse con otros. Es que, claro, es que estamos acostumbrados a que todo, miopía y astigmatismo, que estamos acostumbrados a que todo funcione y a que todos nuestros sentidos funcionen. Y entonces no nos preparamos porque no lo pensamos, porque es que es lo más natural del mundo. Uno no piensa que en el deterioro que puede tener o cómo podemos ir evolucionando hasta llegar a esa situación. ¿Vale? Pues ahora voy a poner un caso práctico. Quiero que me deis las soluciones, este caso práctico real, ¿vale? Y luego hay una segunda parte que ya lo contaré después, cuando ya hablemos del caso práctico. ¿Vale? Buenos días a todos que se están incorporando ahora. Voy a volver a compartir pantalla, ¿vale? Y voy a poner el caso práctico. Y entonces quiero que me digáis las soluciones que podéis encontrar con este caso práctico. Yo lo voy a presentar, voy a explicar un poquito, es un caso práctico real y luego diré la segunda parte de ese caso práctico. Venga, voy a compartir pantalla. A ver, vamos pasando y vamos al caso práctico. Vamos a hacer un ejercicio de investigación. Antonio tiene 80 años y lleva más de 6 meses con un problema de visión que ha ido en aumento. Antonio vive solo, ¿vale? Tiene familia, tiene 2 hijas, pero es viudo de hace ya cosas de 3 años, pero vive solo y él decide que quiere vivir solo, que es la casa donde ha vivido con su mujer y con su familia, y él no quiere salir de ahí. Es una de las cosas que tiene bastante clara. En la última semana se ha desorientado 2 veces en la calle, en la que ha sido ayudado por varios vecinos de la zona. Se resiste a ir al médico porque tiene miedo a que lo dejen sin su libertad. Y al final termina en la residencia, ya que las hijas siempre están encima de él, de que desde la edad que tiene, al final los problemas físicos, de que una persona mayor no puede vivir sola, que las personas mayores necesitan ayuda, que es que no puede estar así, que ellas tienen su vida, tienen su familia y al final están sufriendo porque su padre vive solo y hace toda su vida diaria, todas las actividades cotidianas de manera autónoma, incluso coge el coche, aunque ya estos últimos 6 meses, debido a este problema de visión, ha dejado de conducir por petición de sus hijas y que también él se está dando cuenta de que esos problemas de visión han ido en aumento. En su domicilio se desenvuelve con mayor soltura, pero aún así hay días que se le hace cuesta arriba. ¿Por qué se le hace cuesta arriba? Porque no es capaz de encontrar las cosas, no porque no las recuerde, sino porque no las localiza visualmente, porque durante la noche tiene que tener siempre alguna luz encendida para poder ir al baño, de que, por ejemplo, el teléfono no lo encuentra, sino debido a que si lo ha dejado con otros objetos le cuesta mucho trabajo diferenciarlo y reconocerlo con otros objetos. Entonces, claro, Antonio pues tiene un problema. Y claro, entonces nos pide ayuda. Quiere pedir ayuda a todos los participantes de este congreso. Y ahora yo lo que espero que me deis la solución que yo le pueda trasladar
a Antonio y a su familia. Venga, voy a dejar de compartir pantalla, ¿vale? Y vamos hablando sobre el caso de Antonio. Antonio, ¿verdad? Se desorientó en la calle, estaba sudoroso, estaba muy nervioso. Digo que este caso es real porque es un caso que me ha pasado a mí. Claro, entonces, claro, porque no lograba llegar a su casa. Decirnos sí, si la organización de la ONCE ofrece ayudas para enseñar cómo manejarse con los problemas de visión. Será bueno. Valoración oftalmológica, muy bien. Para ver si se trata de un problema reversible, como unas cataratas, que recuperaría visión y es necesaria la evaluación integral, muy bien, de las AVD y las instrumentales, muy bien. Y el minimente. Debe acudir al oftalmólogo para obtener un diagnóstico. Perfecto. Exploraría, se podría contratar a una persona que le ayude y facilite en ese momento sin necesidad de llevarla a una residencia y que esté fuera de su entorno incómodo. Muy bien. Conocer por qué ahora ya no puede coger a una mujer en domicilio para que esté siempre acompañado. Debe realizarse en principio una revisión, conocer la causa de todo esto. Nos estamos enfocando a la causa, que conozca la causa muy bien, y realizar esa valoración biopsicosocial, buscar ayudas externas, como han dicho, que acudieran a domicilio, lo del tema de la ONCE, porque hay asociaciones que te ayudan en el día a día y que te pueden acompañar para que te puedas desenvolver, pero siempre y cuando tenga un diagnóstico. Y hay dos componentes, uno somático y otro social. Exacto. No va al domicilio porque no tenga las herramientas suficientes para ir al médico, sino que tiene ese miedo social, ese miedo a que sus hijas vean que no es capaz de poder desenvolverse y que termine en un centro de residencia de personas mayores. Adaptación, organización estructurada, iluminación constante, etiqueta grande y con textura, hablar con las hijas, aviso en algún momento. Claro, lo que tenemos que ver hacer en el ámbito social, hablar con Antonio qué prioridades tiene, qué necesita, qué necesidades son las que se encuentra, qué gustos tiene también, que enfocar esa ansiedad social, ese miedo a la residencia, dándole otra alternativa antes de que vaya a una residencia, sino también el apoyo psicológico, hacer al final también un trabajo multidisciplinar en la que se encuentre su médico de atención primaria, la familia y nosotros como profesionales de nuestro ámbito. Claro, y como dice aquí, la situación que es la que se encuentra en la que todos tienen que tener un aprendizaje. La familia, el paciente, cliente, usuario y también la comunicación y la colaboración con el centro de atención primaria. ¿Por qué? Porque así ofrecemos alternativas a otros servicios, a otros centros que le primen de la libertad, del miedo ese de perder la libertad que tiene Antonio. Entonces, claro, ¿qué tendríamos que hacer? Ese perfil de toda, de la familia de Antonio, y hacerlos parte activa a todos de nuestro proceso, del proceso que vamos a llevar a cabo. Porque si no, al final, si nos centramos solamente en las necesidades de la familia, solamente nos centramos en las necesidades sanitarias, quizá nos estemos olvidando de Antonio. Y Antonio tiene unos intereses, tiene unos hobbies y tiene una participación social que la sigue teniendo, aunque tenga 80 años, que muchas veces olvidamos que las personas de la ancianidad, las personas mayores, no son parte activa de la sociedad y son parte activa porque tienen un recorrido, una historia de vida que es fundamental para el funcionamiento de la sociedad en general, ¿vale? Y en este caso el funcionamiento de la familia, el funcionamiento de su comunidad y el funcionamiento de Antonio, ¿vale? Pues el abordaje holístico de la persona mayor. Claro, es que tenemos que ver, no vemos a la persona solamente como
esa baja visión o esa patología visual, sino la vemos como un todo. ¿Vale? Bueno, pues voy a seguir compartiendo pantalla y vamos a seguir avanzando un poco y voy a hacer parones, voy a ir comentando, ¿vale? Si os parece bien. Ahora vamos a lo que es la parte más teórica, más chicha de la información. Vamos a ello. A ver. Perdón, pero se pone desde el principio, tengo que ir pasando, disculpadme. Vamos a ver, lo que dice que en la última década, lo que nos están diciendo es que el 80% de las personas mayores de 60 sufren problemas de vista. Sin embargo, un escaso porcentaje de dicha población es consciente de su dificultad y de la ayuda que necesita. Nos encontramos con el caso de Antonio, que le da miedo de decirle a la familia que le prive de esa libertad, de esa autonomía y de ese derecho, y hay otros que realmente creen que ese problema de visión o puede ser transitorio, que en algunos casos lo son, o que tampoco es para tanto, porque no va a suponer ningún riesgo para su salud o para la salud del bienestar de los demás. Entonces, según la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, los problemas de visión tienen un efecto integral en la ciudadanía, lo que estábamos diciendo. ¿Qué puede pasar? ¿Qué nos podemos encontrar? Los riesgos de accidentes, conducen y a lo mejor tienen problemas de visión o problemas de audición o ambos problemas, y entonces pueden provocar algún accidente, sufrir un accidente, tener un accidente con otro, la caída en el domicilio o en la calle, que esto es lo que al final lo que va a hacer que las relaciones con los demás y con la población en general, con tu comunidad, se vea afectada, llevando al aislamiento, a los cuadros depresivos y de ansiedad. ¿Vale? Voy a dejar otra vez de compartir porque quiero esto que comentemos un poco, ¿vale? Es que al final esto que no solamente cuando trata ese problema de visión, que en muchos casos es reversible, sino ese proceso hasta que llega así, que al final ya ese miedo que se asocia a esa situación hace que la persona al final deje de tener intereses, deje de participar en actividades sociales, se aísle, tenga más depresión, que es lo que lleva al final una repercusión a nivel física y a nivel cognitiva. Porque una persona mayor que no está activa o que está menos activa o que se mueve menos o que habla menos o que se comunica, no hablar solamente del lenguaje oral, sino que se comunique, que participa, al final lo que va a hacer que el deterioro vaya más y vengan otras complicaciones asociadas a ese deterioro. Entonces nos estamos encontrando con una situación que quizás podría ser, se puede solventar, puede ser transitoria, puede ser adaptada, puede ser consensuada, nos encontramos con una situación de fragilidad. ¿Vale? Vamos a continuar compartiendo. Y vamos a ello. ¡Ay! Que se salta. ¡Ay! Perdón, que se ha saltado. Esta. Vamos a ello. Aquí. Las causas más comunes, la pérdida de visión en los ancianos, estamos hablando de la población mayor, es la degeneración macular asociada, que alguien decía que lo tenía, la catarata, el glaucoma y la retinopatía diabética. Son algunas de las causas, hay más, ¿vale? Que también veremos alguna más, pero son las más comunes, son las que los porcentajes van subiendo y hacen que la población tenga esos problemas de visión. ¡Ay! Me hago mayor, llego a la presbicia. Muchas veces, cuando ya llegamos a una edad, siempre ronda los 45, 26, que una persona joven, vamos, todos somos jóvenes hasta los 90, incluso hasta los 100, somos todos jóvenes, porque no es una cosa de cronológica ni biológica, sino también muchas veces la actitud hacen que
que esa juventud sea casi eterna. Pero muchas veces cuando hablamos de la presbicia o llega la presbicia en nuestra vida, y es como, ¡ay, ya te han puesto gafas! Uf, eso es la edad. Y al final estamos viendo que tiene una connotación negativa. Y hacemos una connotación negativa de ese problema de visión porque lo estamos asociando a la vejez como algo negativo, como una connotación negativa de la situación, pero que no debería de ser así. Vosotros los que me habéis comentado algunos y algunas de que tenéis presbicia, que quiero que me comentéis que cuando empezasteis con la presbicia, ¿qué sentiste o qué comentarios, si llegaron algún comentario, si no, de esa presbicia? Voy a dejar de compartir en pantalla y quiero que me comentéis. ¿Vale? Por el tema de la presbicia, que cuando empezaste ya ese problema de visión, de ese enfoque, y si no lleváis gafas, os ponen esas lentes, os hacía algún comentario o vosotros mismos, vosotras mismas, ¿qué sentimiento te presentabais cuando ya tendréis que hacer uso de ese producto? Ah, yo misma hice el comentario de ya soy una abuela. Eso es lo de, uy, ya me he hecho mayor. ¿Qué más? ¿Qué más me estoy haciendo mayor? ¿Ves? Lo que estamos viendo, el de me estoy haciendo mayor, es casi como un sentimiento de nostalgia y vamos viendo esa parte de, ay, juventud divino tesoro, depresión total, porque al final asociamos y me dijeron que no la llevase con cadena, que eso de vieja. Ay, esos comentarios que te levantan el ánimo, que vamos. Claro, los que somos miopes desde pequeña, claro, de querer ver más de lo que ves en la gafa, ya que soy menos independiente. Claro, los que somos miopes desde siempre, eso también es un añadido, que ya no éramos jovencitas. Claro, al final veis eso de esa parte negativa de ese ponerse unas lentes o de que ya no veo o que ya no tengo esas capacidades que hace poco yo ya tenía. Y claro, hace un compañero dijo, dice, opérate de... Claro, porque cuando hay unas soluciones, ¿vale? Sí que buscamos esa solución para no tener que recurrir a ese producto. La precio es de los 26. Pues ya me hizo ilusión. Anda, mira que le hizo ilusión llevarla. Pues igual que a mí de cría, cuando me pusieron gafas, me hizo una ilusión enorme y ahora yo es que no puedo vivir sin ella. Pero claro, cuando parece que llega una edad de los 45, 46, que nos quedaba menos para jubilarnos. Qué bueno, qué bueno. En mi caso es peligroso porque manejo medicamentos y la dosis ese punto es clave que lo vamos a ver. El tema del manejo de la medicación también, eso lo vamos a ver. ¿Veis? Es que al final todo en general estamos viendo que estamos asociando esa falta de visión, ese problema de visión a una parte negativa. Entonces, ¿cómo no Antonio iba a tener ese miedo de decirle que le estaba pasando eso? Y quizás su diagnóstico podría ser unas cataratas, podría ser una presbicia, podría ser otro problema con una solución reversible. Venga, vamos a compartiendo pantalla. Voy a adelantar algunas diapositivas más, ¿vale? Porque quiero que terminéis a vuestra hora, que no se haga muy pesado y cuando va siendo la hora de comer también se agradece terminar la hora. Voy ahora mismo a compartir pantalla. Vamos a ver si puedo hacerlo desde ahí. Aquí. Muy bien. La presbicia o la vista cansada es un defecto refractivo debido a la pérdida de la actividad cristalina. ¿Vale? Es un poco de resumen, no voy a explicar lo que es la causa de cada una de las patologías, sino que voy a hacer como más hincapié o inciso en lo que nos repercute, ¿vale? Porque así luego vemos esa parte emocional y esa parte social al final asociada a estos problemas. Que lo que hace esto es que al volverse cristalino, el cristalino menos elástico, lo que nos cuesta es enfocar los objetos separándolos de la cara. Es decir, cuando coges el libro y lo vas separando, lo vas acercando para poder conseguir tener
más precisión a la hora de poder leer. Imaginaros en las personas que necesitan leer, porque todos necesitamos leer el prospecto de los medicamentos, el nombre del medicamento, el nombre de los alimentos. Una persona, una mujer, un hombre que se dedica a la costura, que al final es una ocupación terapéutica para esa persona, y trabajos que requieran gran precisión, ya decir, estar en la etapa de la jubilación, pero sigue un hombre que Antonio era carpintero y sigue manteniendo esa carpintería de familia para hacer sus pequeños objetos, sus pequeños detalles, que lo mantienen activo, y lo que hace es que se tenga un envejecimiento saludable y un envejecimiento positivo. Por eso también el miedo a que al ir al médico y que al final sea irreversible lo que le pasa. Aquí la imagen que he puesto es como se vería una persona con presbicia, lo que tenéis presbicia lo sabéis mejor que nadie, de cómo ve de ese enfoque lejano, ese enfoque cercano, de cuando necesita acercar y alejar esa imagen para poderla verla nítida. Ahora vamos a pasar a otra patología, ¿vale? Porque como vamos con el tiempo un poquito así, dejaré de compartir pantalla, seguiremos comentando, ¿vale? Y a estar atentos porque al final vamos a ver el caso también de Antonio, volveremos a Antonio y así vais a ver otras soluciones, o podéis decirme en qué patología podríamos enfocar o encajar lo que le está sucediendo a Antonio. Las cataratas sabéis que es muy común. Estas son patologías de la visión que son muy comunes en el anciano y que, es lo que digo, que por suerte hoy muchas tienen solución. Hay otro tipo de cataratas que no. También hay que ver la persona a nivel de salud, a nivel global también, qué otras circunstancias nos estamos encontrando para ver si es reversible o no es reversible, o que si se puede hacer intervención, si no, qué pasa, qué no pasa. Por eso es tan importante yo veo importantísimo la preparación a este momento, a la recuperación o no de esos problemas de visión. La catarata es la primera causa de pérdida de visión en las personas mayores de 60 años y en la mayoría de ocasiones es susceptible de ser tratada con éxito. ¿Vale? La afección se incrementa en gran medida con la edad, por ser diversos factores de riesgo, y en la aparición de la catarata se caracteriza por una disminución de la visión lenta y progresiva. Ahí podíamos, como es progresivo, ahí podíamos ir a hacer esa preparación a esa pérdida de visión y poder entrenar, quiero decirlo así, entrenar a la persona a ese problema para que las situaciones de dependencia sean menores o casi inexistentes y que a nivel social siga participando y siga contribuyendo a la comunidad. El tratamiento pasa por una cirugía específica y los resultados suelen ser muy satisfactorios. Perdón. Voy a dejar de compartir pantalla. Un momento. Perdón. Voy a beber agua. Entonces, con las cataratas vemos más normal esa situación de dependencia, o porque pensamos que como es reversible, vemos que algo transitorio y que no nos tenemos que preocupar. A ver, y comentándome, por favor. No me esté comentando. Que digo que si las cataratas, como lo vemos como algo más común que otras patologías, y que tiene una intervención, los resultados son muy buenos,
lo vemos como algo transitorio y no le damos la importancia que realmente puede llegar a tener. Perdón, es que me estoy quedando afónica. Muy bien. Exacto. ¿Cómo le damos la solución? Pues no nos preocupa. Pero es una persona, que puede ser el caso de Antonio, que está viendo que puede ser que tenga problemas de catarata, pero no acude al médico. Y quizás cuando acuda no tiene solución. ¿Podríamos hacer algún modelo preventivo? Exacto. Exacto. Muy bien, en ocasiones la cirugía no es posible. Es necesario entrenar al paciente para la evolución. Muy bien. Es el miedo a operarse. Es que le pasa muchas veces a muchas personas mayores. Se resiste porque piensa que la intervención, que no es algo ambulatorio, que tienen un ingreso, que no saben cómo se van a quedar después. De no acudir al médico. Es que pasamos muchas veces la situación de acudir al médico por todo a no acudir al médico, pero por miedo, por ese miedo a que le quiten libertad, le quiten independencia de esa figura del anciano que muchas veces está instaurada, de que ya no puedes abortar. Entonces, claro, tiene ese miedo. Entonces, es lo que decía antes, esa preparación, ese hacerlo de manera sencilla y común para que no tengan ningún problema. Muchos dicen que no quieren molestar y por eso no van al médico. Es verdad, de no crear situaciones de dependencia y no hacer a los demás que ya no pueden hacer algo que necesitan de ellos. Por eso la importancia de esa preparación en el proceso, de esa adaptación, de esa búsqueda de mejora y de mejora ya como independencia, de decir, de esa de no normalizar el que se llega a una edad y ya no puedo, sino intentar hacer positivo todo el proceso de nuestra ancianidad, de nuestro cambio de diferentes etapas. Voy a volver a compartir pantalla, ¿vale? Vamos a ir viendo otra patología y vamos a ir adelantando porque es que son menos cuarto. Venga. Mi marido de lo que nunca va al médico y no lo consigue nunca, son casos imposibles. Al final van. Al final van y trabajándolo se consigue. Venga. Vamos a pasar la retinopatía. En el caso, por ejemplo, de la retinopatía, de la diabetes, ahí yo veo importantísimo de ya no solo el ver que cuando ya ha llegado esa retinopatía, sino el periodo anterior con una buena educación para la salud. ¿Cómo es ese caso? Decir, junto con el médico de atención primaria, el enfermero y el endocrino, el especialista, que la persona vaya adquiriendo unos hábitos saludables y conciencia de salud. Porque nos preparamos para la enfermedad, pero no nos preparamos para la salud. Porque como la salud es algo que lo vemos tan habitual y tan normal, que no nos preparamos para ella. Y nos tenemos que preparar y concienciarnos sobre nuestro estado de salud y sobre la salud y la mejora de la salud. Por suerte, hoy día es verdad que la actividad física cada vez es mayor en personas mayores. Cuando antes es que era imposible que yo no voy a ir a un gimnasio, yo no voy a salir a andar, yo no voy a hacer esto. Y ahora la conciencia de actividad física, del deporte, de la salud, cada vez va a ir aumentando, aunque muy poco a poco, pero sí que se van consiguiendo cosas. Entonces, con una persona diabética, tiene que ser consciente
de la patología de la diabetes, sin llegar a un miedo extremo de decir, no, es que esto yo no puedo hacer esto, que yo soy diabética. No, sino ver las cosas que favorecen, las cosas que perjudican y poder integrarlas en nuestra vida diaria. Y luego, la mayoría de personas con diabetes sí que se hacen una vez al año el fondo de ojo, sí que ahora, a día de hoy, está mucho más regularizado, está mucho más constante que hace 10 años, por ejemplo, o 15, que era impensable de esa constancia de la revisión, porque claro, porque se va viendo cómo va afectando la diabetes a los nervios, a la visión, a todo, a la periferia, nervios periféricos, y cómo repercute al final en la vida diaria de la persona. Así es como se ve la retinopatía diabética, la visión normal y la retinopatía. Llegado a este punto, en las personas con esa retinopatía diabética es porque el mal control de la diabetes, el mal control de esa glucosa, la falta también de ejercicio, son varios los factores en los que nos encontramos para llegar a esta retinopatía. Pues también puede pasar una subida de azúcar, como nos dice la gente, que tengo azúcar, esas subidas constantes, esos picos de subida y de bajada que al final van afectando. Por eso es tan importante de ese proceso anterior para no llegar aquí o intentar no llegar a esta situación. Continuamos. Ahora vamos a hablar de la degeneración macular, que me va para aquí porque creo que una persona de aquí del grupo que había comentado que tenía degeneración macular, yo lo voy a explicar y quiero que cuente la experiencia de esa degeneración, cómo llegó y sobre todo de cómo le está influyendo en su vida cotidiana y en su vida social. Otro de los problemas comunes de la visión en personas mayores es la degeneración macular, ¿vale? Esta patología multifactorial se caracteriza por la aparición de una o varias alteraciones progresivas que afectan a la retina y que en la zona llamada mácula. Por eso se llama degeneración macular. La mácula es la zona de la retina donde existe mayor capacidad de discriminación visual, la que permite obtener imágenes con mayor nitidez y tener visión en el detalle. Pensar cómo puede influenciar esto en ponerse un botón, en subirse una cremallera, en abrir un bote, en enhebrar una aguja, en esas cosas cotidianas que las realizamos de manera autónoma, cómo se pueden ver repercutidas por esta situación. Voy a dejar de compartir, ¿vale? Y quiero que, por favor, la persona que le había dicho que si puede contarnos un poco, ¿vale? Voy a dejar de compartir, ¿vale? Estabais comentando lo de controles, la educación sanitaria. En la degeneración macular, creo que alguien del grupo le había dicho que tenía degeneración macular. Si esa persona, si puede, si le parece bien y está dispuesta o dispuesto a... Muy bien, yo tengo degeneración. ¿Qué cosas cotidianas te has visto tú afectada o afectado por esta degeneración? Y los vamos a ver cómo, asociado a otras patologías, cómo puede repercutir en la vida cotidiana. Si puedes comentarnos un poco, por favor, de cómo genera mucha inseguridad en el entorno desconocido. Claro. ¿Qué más cosas puede en tu vida cotidiana? La hora, por ejemplo, de tanto la alimentación, del vestido, el desvestido, la compra, cuando tienes monedas de diferentes tamaños, cuando tienes que abrir un monedero. Es decir, tengo que aprender estrategias para todo. Exacto. Al final es una continua adaptación que tiene que realizar la persona al entorno en el que se encuentra. Y al final eso también el agotamiento mental que supone el tener que hacer esa adaptación tuya a todo lo demás. Porque claro, y muchas estrategias no son aprendidas, son adquiridas y otras son aprendidas por el día a día. Entonces, cuando nos encontramos con una persona mayor que al final se suma, por ejemplo,
cambia sus parámetros de confianza. Exacto, una persona mayor que al final también tiene otras patologías físicas. Otras patologías físicas también. Muy bien. Hasta una cosa nueva. Muy bien. Perdón. Es que suele ser muy difícil, muy difícil, de verdad. Pues esas adaptaciones son tan difíciles cuando se asocian también a otras patologías que hacen que el día a día sea muy complicado. Entonces, tenemos que buscar esa estrategia o cómo presentársela a la persona, a la comunidad y también a la familia. Acudir a revisión oftalmológica, por supuesto, tiene una actitud proactiva, también es verdad. Bueno, voy a continuar compartiendo pantalla y perdón, pero es que me estoy quedando afónica. Vamos a ello. Esa es la imagen que yo pienso en lo difícil que tiene que ser y encima asociado a otras cosas. Pérdida de audición, pérdida de destreza, este mundo cambiante que está en constante cambio, que nos cuesta adaptarnos a esos cambios. Porque va a una velocidad que las nuevas generaciones van con esa velocidad, pero otras no van a la velocidad del cambio que se está produciendo. Continuamos con el desprendimiento de retina. ¿Qué síntomas consiste? La separación de la membrana sensible a la luz, que son la retina, que es la parte posterior del ojo con sus capacidades de soporte. Los antecedentes familiares, como todo, la genética muchas veces manda. Y los síntomas que nos podemos encontrar, esos destellos de luz, esa visión borrosa, esas moscas volantes en el ojo muchas veces que no le damos a veces no damos ni importancia. Y esa sombra o visión periférica disminuida. Así es como vería la persona con este problema de visión. Yo pienso en la dificultad, por ejemplo, a la hora de leer una carta, de leer el teléfono, de leer el móvil, de ir al supermercado, de si tú te haces tu lista de la compra, ir a comprar, ver la marca de los productos, ver la receta médica, saber dónde está tu médico, porque a lo mejor quizás no terminas de leer el nombre de tu médico o en la planta en la que está. Y si la persona tiene familia, bien, pero en los casos de que no tiene familia, entonces, ¿qué? Ya tenemos que depender de un servicio social, de un servicio sanitario, tengo que depender de otro para poder llevar mi vida cotidiana a cabo. Venga, vamos a ver ahora el plan de intervención. ¿Vale? Esto sí que lo voy a explicar del tirón, si os parece bien. Y entonces, luego ya al final vamos a comentar otra vez el caso de Antonio. Y ya terminamos. La jerarquía de Warren para abordar la disfunción visual. Esta jerarquía habla de un modelo de desarrollo que contextualiza la habilidad de visión en una jerarquía, ¿vale? La capacidad visual más alta es la cognición visual, que es la capacidad de manipular mentalmente la información visual e integrarla con la información sensorial para resolver problemas, formular escritos y problemas matemáticos. La memoria visual, que está debajo de esa cognición, que es para almacenar esa imagen y reconocer ese patrón. Y el reconocimiento de patrón implica la identificación de las características destacadas. ¿Qué quiero decir yo con todo esto? Veo el objeto, lo recuerdo y recuerdo su forma, su textura,
su superficie, cómo está respecto al espacio. Y esto, lo que yo voy a hacer con esta jerarquía, voy trabajando en eso para poder aplicarlo en el caso de que yo tenga una disfunción visual. Y es lo que me va a ayudar a que pueda desenvolverme de manera autónoma en la vida diaria. La capacidad de escanear el entorno es necesaria para un reconocimiento efectivo, por lo tanto es fundamental para el reconocimiento de patrones. Inmediatamente debajo de esto encontramos la atención visual, que es necesaria para que se produzca un escaneo adecuado. ¿Qué quiero decir con la capacidad de escanear? De dirigir mi mirada al entorno, de cómo está ese objeto respecto al entorno, cómo está ese objeto respecto a mí y cómo lo puedo alcanzar, no lo puedo alcanzar, cómo me influye o no me influye. ¿De qué depende? De 3 capacidades visuales primarias: del control oculomotor, mover mi ojo, el campo visual y la agudeza visual. Y ahora, ya sabemos cómo puedo hacer ese barrido del entorno, cómo puedo ver ese objeto respecto a mí, cómo me puede influenciar, qué es lo que puedo hacer, ese escaneo, cómo lo hago. Normalmente se hace, recordarlo, de izquierda a derecha, de arriba a abajo. ¿Para qué? Para darle volumen. ¿Qué pasa cuando tenemos problemas de visión? Que tenemos que hacer, recordar bien ese escaneo para obtener toda la información posible y poder almacenarlo en nuestra memoria y así poderlo llevarlo al día a día y que yo me pueda desenvolver en el entorno de manera efectiva. Fundamentos para la adaptación ambiental. ¿Cómo le podemos ayudar a Antonio a que esté en su casa, a que esté en el entorno, a que sea todo más fácil? Que creo que hay quien ha dado alguna pista, ha hablado un poco sobre esto en el grupo, y son cosas que son pequeñas cosas, pequeños detalles, y que al final lo que va a hacer es reducir la ansiedad social, ese miedo a la dependencia, esa inseguridad y, en definitiva, el bienestar emocional de la persona. El aumentar el tamaño de los objetos, la iluminación, los colores claros, el contraste de un objeto con otro. Por ejemplo, si yo tengo, Antonio tiene en su casa una mesita en la que va a dejar las llaves y va a dejar el teléfono. Si en las llaves y el teléfono son cosas oscuras, el fondo tiene que intentar ser claro. ¿Para qué? Para que resalte y con mayor facilidad Antonio pueda obtener y coger ese objeto y poder recordarlo al final. Reducir el deslumbramiento, esas ventanas con esos cristales que dan en el cristal y al final te refleja tanto, o en el suelo, esos suelos tan brillantes que al final refleja la luz, te da y hace que te deslumbre más. La textura del objeto, esa textura que es lisa o rugosa, dependiendo de la superficie, para que, si ya sabes, si una textura muy rugosa, si hay objetos muy pequeños, quizás se pueda mimetizar con ese suelo, con esa mesa, y no consigamos encontrar las cosas. Si una superficie más lisa, entonces los objetos sí lo puedo encontrar. La sustitución por audio, lo que hablamos, no encuentro el teléfono y al final utilizo el oído para encontrar lo que estoy necesitando. En la degeneración macular, lo que estamos hablando también antes, brindar capacitación con diferentes tipos de iluminación, ¿vale? Reducir esos deslumbramientos, el color y el contraste de la superficie con los objetos, el aumentar, reducir el desorden visual. Muchas veces cuando acaparamos muchos objetos en una zona, nos provoca un ruido visual que al nivel también sensorial y de percepción hace que no pueda eliminar la información para conseguir ver lo que yo quiero. La intervención en el glaucoma. Es que no experimentan problemas hasta que está avanzada la enfermedad con la gestión de medicamentos, con la orientación movilidad, con el contraste y el resplandor. Se puede utilizar lupa de baja potencia, los colores brillantes, los patrones de escaneo organizado, lo que he dicho, de ese patrón visual, esa visión, como si fuésemos un águila mirando de izquierda a derecha, de arriba a abajo, para analizar el objeto y al final hacerlo nuestro y que se quede en nuestra memoria visual,
y así nos ayude a desenvolvernos en el entorno, tanto en la orientación como en la movilidad. Uno de los casos, por ejemplo, que tenía la residencia, que a mí me marcó también mucho, eran dos amigos, los dos eran viudos, estaban en la residencia, y uno de ellos tenía problemas de visión, tenía muy baja visión, y se orientaba muy bien en el espacio, iba tocando, se veían los pasos que había hasta su habitación, pero también tenía un amigo, un compañero que se cogía a él cuando se tenía que hacer los recorridos así más largos y se desplazaba con él y se guiaban el uno al otro, tenían esa guía, esa conducción, esa relación simbiótica al final que habían hecho y se manejaban los dos, uno porque tenía problemas de audición y el otro tenía problemas de visión y al final se complementaron. ¿Qué pasó? Que uno de ellos falleció y entonces el hombre con baja visión al cabo de la semana o 2 semanas empezó con una desorientación que le llevó a una situación de dependencia que al final también falleció. Que eso ahora cuando termine de compartir pantalla quiero que comentemos ese caso y el caso de Antonio también. En la retinopatía diabética, ¿qué nos podemos encontrar? Lo importante, la educación para la promoción de la salud, que hemos dicho, entrenamiento de uso de medicación y aparatos, la adaptación del entorno también y del control de la diabetes, decir que si podemos, esa aguja, si podemos agrandarla, ponerla en los sitios con un color que sea más visible, las tiras en una superficie, aunque tengamos que adaptar esa tira para poder medir y poder cogerla, la supervisión, el control de la neuropatía, eso al final, como también estáis comentando, con esa educación para las revisiones, la familia, que es importantísimo, y la coordinación, lo que hemos dicho en el primer momento, la coordinación de todo el equipo, porque todos juntos al final hacemos equipo. Ahora, discapacidad visual neurológica. ¿Qué hablamos de esto? Cuando nos encontramos, por ejemplo, con una persona que ha sufrido un ictus, ya sabéis que el lado que tiene afecto, con esa negligencia, al final el campo de visión también se ve afectado. Entonces, los objetos que nos encontramos en ese lado no le hacemos, no los vemos, se puede decir. Entonces, claro, hay que hacer un entrenamiento para esa integración de ese lado y esa integración visual para que esos objetos también pertenezcan al entorno y que estén ahí, porque están ahí. Entonces, claro, hay que hacer un buen entrenamiento y un buen manejo de esa situación para incluir el lado afecto y que todo lo que hay en ese lado. ¿Cómo lo podemos hacer? Entrenar el escaneo visual, actividades que impliquen ampliar ese campo, ese giro, los movimientos horizontales de izquierda a derecha, como he dicho antes, las técnicas de intervención, los movimientos circulares. ¿Por qué pasa en la patología neurológica los movimientos circulares? Porque también pueden llevar a sufrir algún mareo, a sufrir un cambio, un problema de estabilidad. Entonces, es muy importante que se practiquen y que se entrenen. ¿Ves? Aquí hablamos de ese entrenamiento ya cuando nos encontramos con la patología. Entrenamiento y supervisión de la previa evaluación. También tenemos que intervenir en esas actividades cotidianas para hacerlo. ¿Para qué? Para darle autonomía, que al final es lo que queremos. Aquí esto lo he puesto, lo del tipo de bastones, porque muchas veces desconocemos ya, que a mí me ha pasado, no sabes por qué lleva este tipo de bastón, por qué no. Y aquí el color cuando es blanco entero, cuando es blanco y rojo, cuando es verde. ¿Vale? Que a mí yo para hacer este trabajo, este congreso, también hablaba con la Fundación 11, con personas con problemas de visión, y me decían que es tan importante que la sociedad conozca esto y sobre todo de la sociedad de cómo dirigirse a ellos, porque me contaban la situación de que iba al paso de peatones, por ejemplo, y si alguien quería ayudarla, que decía, que me parece muy bien, pero, por ejemplo, directamente la cogían del brazo, en vez de realizar esa comunicación oral, darle indicaciones antes de hacer algo. Que imaginaros vosotros y vosotras que alguien se te acerca, te coge el brazo y te cruza la que dices tú, oye, pena, perdona, pero ¿por qué? Por eso es tan importante de que a las personas con ese problema visual, con esa discapacidad visual, esos problemas de visión, esa baja visión, la veamos como todo, como persona y no nos centremos solo en la discapacidad. Voy a dejar de compartir, ¿vale? Y vamos a comentar un poquito, si os parece.
¡Ay, que son las 1:05! Pues ya está. El caso de Antonio, al final Antonio lo que hay que hacer es ver qué patología, porque Antonio lo que tenía era una retinopatía diabética que ha ido aumentando con el tiempo y entonces al final lo importante era que se controle al final de la diabetes. Y el caso, el último caso que he contado es de esos 2 usuarios de la residencia. Al final, esa buena adaptación y esa buena relación social, que al faltar uno de ellos, entonces faltar ese apoyo y ese entrenamiento hizo que la persona al final también cayera en una situación de dependencia, llegando al final también al fallecer al poco tiempo. Bueno, pues no me extiendo más, que yo pensaba que me quedaba más tiempo, pero es la 1:06. Quiero agradeceros a todos la participación, espero que os haya gustado. De verdad que muchísimas gracias y espero que nos veamos en otra ocasión. Y de verdad que muchísimas gracias a todos. Pues yo ya me despido. Venga, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Disfrutad el día. Gracias. Bueno, Natalia, enhorabuena por tu ponencia. La verdad ha sido súper interesante, súper dinámica y creo que a los que te hemos estado escuchando nos ha pasado igual que a ti, que hemos dicho, ostras, si ya es la hora. Una hora. Se nos ha hecho súper ameno, pero porque lo has expuesto y lo has transmitido de manera excepcional. Así que darte la enhorabuena. Y si por el chat te están felicitando, te están agradeciendo tu ponencia. Y si alguien tiene alguna duda, pues estaré encantada de resolverosla. O sea, si alguien tiene alguna duda o si también facilitarme, ya saben, ver mi nombre, si quieren ponerse en contacto contigo, por si quieren preguntarme alguna cosa, yo estoy dispuesta de verdad a contestarla fuera de horario, que también que no me importa, por correo, por como lo que necesitéis. Se agradece mucho, Natalia, esa disposición para con todos. Vale, pues si nadie tiene ninguna duda, muchísimas gracias de nuevo, Natalia, por tu ponencia, tu presentación y muchísimas gracias también a todos los que habéis estado ahí al otro lado de la pantalla viendo y disfrutando de esta segunda ponencia del primer día del 8º Congreso en Ciencia Sanitaria. Ahora paramos para comer y esta tarde continuaremos con la tercera ponencia del día, que será a las 7 de la tarde. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y nos vemos. Un saludo. Hasta luego. Hasta luego.